Vamos a analizar el panorama que se presenta hasta este instante con dos registros de dos alianzas en el campo de la oposición. Estamos en Hora 23 con Marcelo Silva, analista político que nos acompaña para escudriñar este panorama político. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Un privilegio, Juan Pablo, para mí. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Finalmente no se ha cristalizado la ansiada unidad del bloque opositor. Tenemos ya el registro de la alianza encabezada por Carlos Mesa y de la alianza conformada por los demócratas y por la otra agrupación. Estamos hablando, desde luego, de unidad nacional. ¿Qué ha primado para que la oposición no vaya unida a estas elecciones? Tengo dos hipótesis, ¿no? Sin embargo, antes de lanzarlas, creo que la unidad todavía no es un elemento descartable, ¿no? Es decir, en el camino tenemos hasta mayo aproximadamente donde se van a inscribir las fórmulas ya con los candidatos a diputados, senadores, la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo no creo que sea descartada del todo, es decir, pienso que en el camino puede haber todavía un reencuentro de una unidad. Cierro el paréntesis y te digo las dos hipótesis. Antes, Marcelo, para la claridad correspondiente a nuestros televidentes, esta posibilidad de que todavía se cristalice más adelante una alianza es perfectamente viable de acuerdo a las normas del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, no sería algo que surja de sorpresa o al margen de esa norma. No. O sea, a ver, el registro de alianzas para presentar los binomios, ¿no?, vence hoy día. O sea, si tú quieres ir coaligado con alguien, de socio con alguien, a las primarias, lo cual significa que tiene un efecto vinculante para la elección del 2019, ahora, dentro de unos minutos, eso se cierra. Lo que yo te digo es de que la posibilidad que pueda haber más adelante es de que alguien se baje del carro. Es decir, de que si tienes dos frentes, en vez de estorbarse, decidan que uno no vaya, ¿no? Y que vaya solo uno. Y el momento de complementar ese tipo si tú quieres consolidar esa alianza, es el momento donde tienes que inscribir tus candidatos a senadores, diputados, que todavía eso se va a dar en mayo del próximo año. Eso todavía no lo estamos tocando, ese plazo todavía no existe. Políticamente se ha visto muchas veces y es factible, ¿no? Es decir, te bajas del carro, me bajo del carro, pero quiero tener más senadores, quiero tener más diputados, quiero tener más representación parlamentaria, ¿no? Elementos de negociación. Son los elementos de negociación tradicionales. Era bueno aclararlo, ahora sí vamos a las hipótesis. La primera hipótesis es una hipótesis benigna, ¿no? La hipótesis benigna es de que la oposición está jugando a un plan B, ¿no?, ante la posibilidad de un descabezamiento, de un desgaste muy rápido de la candidatura de Carlos Mesa, en función de lo que ha pasado la anterior semana con el anuncio de la comisión y de lo que pueda pasar mañana. La Asamblea Legislativa Plurinacional va a tratar el informe de la comisión que ha estado encargada de investigar el tema Lavallato, el tema Odebrecht, donde indudablemente se estima que se recomiende que el Ministerio Público inicie una investigación al expresidente Mesa. Has mencionado la palabra desgaste. ¿Qué respalda el hecho de que pueda pensarse en un desgaste de la candidatura de Carlos Mesa, cuando más bien hay otras lecturas que indican que el papel que le está dando el gobierno de ponerlo en el banquillo de los acusados con argumentos no del todo solventes puede beneficiar indirecta o directamente a la larga a Carlos Mesa? A ver, primer elemento es de que si te has dado cuenta, es gran parte de la oposición política la que está pidiendo, por lo menos parlamentaria, también que se investigue a Carlos Mesa. Y el segundo elemento es que es un solo electorado el que se están disputando. Es decir, la oposición política tiene un electorado. Ni pienses que Carlos Mesa ni Unidad Demócrata va a ir y le va a fracturar, por ejemplo, el voto rural al movimiento al socialismo. Dudo mucho que exista eso. Hay casi electorados cerrados, cautivos. Entonces, el directo competidor de Carlos Mesa no es en este momento el movimiento al socialismo. El directo competidor es, si se consolida, el candidato que podría salir de la unidad entre demócratas y Unidad Nacional.
¿no? Aunque en las encuestas que se han conocido hasta el momento hay una distancia muy notable entre la intención de voto hacia Carlos Mesa respecto hacia cualquier otro candidato de la oposición. Mira, esa es mi segunda hipótesis, ¿no? La segunda La que no es hipótesis de la que no es benigna, la que es maligna. ¿Qué ¿no? dice la hipótesis? Esa hipótesis sostiene de que Carlos Mesa jugó mal sus primeras cartas. En vez de presentarse como un hombre de articulación de las diversas oposiciones políticas, no solamente partidarias, sino también de plataformas ciudadanas, etcétera, irrumpió, además en un mal momento, a mi criterio, 5 días después del fallo de La Haya, con una candidatura unipersonal, muy caudillista, muy de sorpresa, casi diciendo, un ratito, me lanzo yo soy el que va a salvar esto, yo soy el mejor posicionado, y los que quieren, me sigan, ¿no? Entonces vengan detrás mío, acomódense detrás mío, pero yo llego la batuta además de este lanzamiento de mi candidatura. Cuando tú sabes que en política, construir un aparato político te lleva muchos años y es algo muy importante. Cuando tú relegas esa posibilidad, resientes de manera casi nítida a los demócratas y a Unidad Nacional, que probablemente no tengan cara, no tengan figura, no tengan candidato, pero sí tienen aparato. En Santa Cruz es muy difícil ganar una elección sin el aparato político de los demócratas. Unidad Nacional tiene un aparato más reducido, pero tiene la alcaldía del Alto, que en un momento electoral también se puede convertir en un aparato importante. Entonces, lo que en este momento está sucediendo es que estos partidos que tienen un aparato electoral, que tienen una maquinaria electoral, le están diciendo a Carlos Mesa, cuidado, que si te vas solito, te va a ir mal. Porque nosotros sí te vamos a competir, no con nombres probablemente ni con caras, pero sí te vamos a competir con aparato, algo que tú no tienes. Tú tienes entorno político, nosotros tenemos aparato político, que es absolutamente distinto. En ese contexto, perdón, donde ingresa el sector de la población que se sintió y se siente identificada con la candidatura de Carlos Mesa, más allá de la lectura que desde luego es realista de los aparatos políticos. Puede haber caído mal su candidatura y el momento en sectores de la oposición, pero quizás sí ganó espacio en sectores ciudadanos. Sin duda alguna. Y eso es lo que te hace temer. Si es que la oposición va a ir realmente fraccionada, va a llegar a octubre del próximo año fraccionada. Porque tú vas a tener un candidato que va a tener un gran porcentaje de votación por esa aceptación que exactamente tú mencionas. Pero por el otro lado, tienes una oposición que tiene aparato político, que tiene instrumentos, por ejemplo, para poderte sacar o obligar a cierta militancia a votar por una instancia. O sea, no es que de repente esta unidad probablemente no tenga la votación expectante que pueda tener Mesa, pero esta unidad va a tener una votación importante en relación y medida de que tiene aparato político. Y eso es lo que lastima a la oposición, porque se van a fraccionar. Si fuese otro el escenario, Juan Pablo, por eso yo digo, este fraccionamiento duele. Si fuese otro el escenario, la conducta electoral de la población ha decantado siempre en el voto útil del ciudadano. Va a votar siempre por el que está mejor posicionado, que en este caso, sin duda, sería Carlos Mesa. Ahora hay algunos asesores de Carlos Mesa que señalan lo siguiente, no en público, pero sí se conoce su criterio, que la alianza va a ser la gestión de intentar consolidar una unidad política en la oposición, pero que no ve como un mal resultado el hecho de no aliarse con figuras tradicionales como Costas, como Doria Medina, porque al final ven a esos políticos con algo de desgaste y quieren proyectar una figura, la de Carlos Mesa, como un candidato al margen de ese tradicionalismo político. ¿Funcionará esa estrategia? No, porque, yo creo que más allá de las cualidades que pueda tener Carlos Mesa, el gran caudal de simpatía que tiene Carlos Mesa es un antimacismo, más que una figura en sí misma. Estamos en la época, además, en América Latina de eso. Abro paréntesis, Bolsonaro en el Brasil, no creo que muchos hayan votado por la figura misma de Bolsonaro, sino porque representaba un anti-algo, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que ha pasado mal en el debut de Carlos Mesa es precisamente mostrar un entorno muy cerrado. Imagínate, Ernesto Suárez, un político tradicional, demasiado tradicional en el país,
hace un par de días salió y dijo, no queremos cambiar de un caudillo a un caudillo ilustrado. Es decir, la idea básica que te ha mostrado Carlos Mesa es de que él maneja las cosas en relación a un entorno cerrado. Y ese entorno que no tiene nada de novedad política tampoco. Es decir, que tiene un pasado político muy exuberante. Entonces, yo creo que el tema de la novedad no creo que debería ser el discurso articulador. Yo creo que el discurso articulador es ganarle al movimiento al socialismo para la oposición política. Por eso yo pienso, y esta vez la oposición puede ganarle al MAS si es que presenta una estrategia importante y se va unida, es la unidad, no hay otra. Por eso yo pienso que el escenario de la unidad no es un escenario descartable. Yo creo que se va a llegar a dar. En este momento lo que se está haciendo es pulsetear, nada más. Vamos a tener entonces algunas semanas y posiblemente meses en los que todavía se jueguen algunas fichas en el ajedrez político. Hoy se registraron importantes declaraciones, ya no hablando solamente del bloque opositor, sino de la figura de Carlos Mesa y del presidente del Estado, con un lenguaje altamente volátil y de alto grado. Vamos a revisar los tweets que hemos rescatado a lo largo de esta jornada para expresar ese punto de vista que surgió en principio a raíz de afirmaciones del jefe de Estado Evo Morales. Vamos a la característica de este sector y a esos tweets que reflejaron puntos de vista radicales en ambos lados, más en uno que en otro. El primer tuit del presidente del Estado, Evo Morales Ayma, que dijo: no soy cobarde ni maleante como Carlos Mesa. El pueblo sabe cómo Mesa renunció porque consultó con el Banco Mundial y el Fondo Monetario y se negó a promulgar la ley de hidrocarburos. Es maleante porque, según MNRistas, cobró $1.200.000 para ser candidato y cobraba $200.000 de gastos reservados. La palabra radical del presidente del Estado. La respuesta llegó también vía Twitter por parte de Carlos Mesa, quien escribió: respuesta a Morales. He preguntado por qué no se incluye a su gobierno en la investigación. Hablan del caso Lavallato. ¿Acaso no se pagaron sobornos de Camargo durante su gestión? Lo que no haré es rebajarme a su lenguaje y sus insultos haciendo acusaciones sin pruebas. No es digno del cargo que ocupa. No fue el único filón del debate. Evo Morales Ayma volvió a la carga y escribió: Carlos Mesa tiene 24 horas para demostrar con pruebas sus acusaciones en mi contra en el caso Lavallato o retractarse. Si no lo hace, puede atenerse a las consecuencias. Vamos a defender nuestra dignidad. Mesa, que cobró gastos reservados y ordenó quemar pruebas, no tiene moral, aseguró el presidente. Y la respuesta a esta última afirmación llegó: un tuit de El Deber que reproduce un punto de vista, el de Carlos Mesa, quien sostuvo: presidente, no le tengo miedo y estoy aquí con el FRI y Solvó porque voy a ganar las elecciones. Marcelo, declaraciones vinculadas desde luego a este periodo preelectoral. Muchos decían hoy el presidente, por sus expresiones, por la forma en la que lanzó las amenazas, los calificativos, maleante, cobarde, parece estar nervioso. ¿Tú crees que está nervioso por alguna razón? A ver, políticamente todo hay que leerlo ahora entre líneas. Estamos en un periodo electoral muy interesante. Yo creo que el MAS ha entrado a una especie no solamente de medir sus reales expectativas electorales, que ya las debe conocer. Yo creo que el MAS va a llegar muy difícilmente arriba del 40% de los votos en octubre. Y eso va a hacer indudablemente jugar a una estrategia muy interesante, a tratar de mantener un equilibrio para que la oposición llegue fraccionada electoralmente y, por supuesto, esos resultados también se fraccionen. Porque sabe que la mayoría absoluta de los votos no la va a volver a alcanzar. Entonces es necesario
tiene la puerta constitucional que establece que si sacas más del 40% de los votos y llevas una distancia de 10% en relación al otro, al menos 10% en relación al segundo, eres automáticamente presidente de la República, del Estado, nuevamente. Yo creo que esto pertenece a ese tipo de estrategia, ¿no? Es decir, a ver, un poquitito, se venía cayendo un poco la candidatura de Mesa, había arrancado muy fuerte, había dado unos tropezones, le han dado la espalda los partidos que tienen aparato, ¿no? Entonces había que darle un poquitito de mano. Y Carlos Mesa, inteligentemente, toma el guante y se posiciona. Porque lo que yo te decía antes del corte, va a tener más chance el que se presente con más fuerza en contra de Morales y en contra del MAS. Porque ese es el voto clave en este momento, ¿no? El voto anti-MAS es el voto que va a nutrir definitivamente fuerte las filas del candidato. Entonces, si tú ves esa discusión, encuentras a un Carlos Mesa, que además lo dice textualmente, no le tengo miedo y le voy a ganar las elecciones, ¿no? Entonces, prácticamente se está poniendo como el elemento de polarización más importante a Morales. Yo, en este momento, les puedo decir que estratégicamente, de aquí a algunos meses, el MAS va a hacer algo para posicionar al bloque de Demócratas y Unidad Nacional en el sentido de que no existe un desequilibrio. Porque eso es lo que necesita, ¿no? Necesita que realmente la oposición esté fraccionada. Le va a dar una mano, con toda certeza, a aquel bloque que esté debilitado. Es una de las posibilidades. Ahora no deja de ser interesante la actitud de Carlos Mesa. Él ha asumido que no debe tener la conducta del acusado que responde a una serie de señalamientos, sino él quiere ponerse en el papel de acusador. A una acusación del MAS y del gobierno responde con una acusación, no con una defensa. ¿Cómo ves esta estrategia? Le ha dado resultado y por eso la está volviendo a utilizar. No nos olvidemos que Borax. Es decir, de repente todo iba a caer contra Carlos Mesa y la actitud de Carlos Mesa, inteligente, fue precisamente no victimizarse, sino ponerse en el papel de acusador. Y empezó a presentar pruebas que complicaron de tal manera al gobierno que el gobierno desistió no tocar más el tema. Es decir, lo archivó porque giró en exceso la tuerca de ese caso. Probablemente lo que nos está diciendo Carlos Mesa es lo mismo que Kiborax, es decir, cuidado, giren demasiado la tuerca, que yo también tengo algunos elementos para acusar a este gobierno de que ha estado metido en esto. Por eso el presidente lo desafía y le da 24 horas para que pruebe lo que está denunciando, ¿no? Entonces, me parece una manera muy interesante, muy inteligente, pero que además le ha dado resultado. Peor, Juan Pablo, en un contexto de una campaña tan larga, es la campaña más larga de la historia electoral boliviana, un año de campaña electoral, ¿no? Entonces tú necesitas jugar con varios elementos que indudablemente van a seguir siendo recurrentes en los próximos meses. Ahora, volviendo al tema de la unidad de la oposición, en caso de que no se cristalice esta en los plazos establecidos y en caso de que se vaya a una segunda vuelta, el segundo candidato opositor, que no sea Carlos Mesa, inevitablemente tendrá que apuntar a respaldar la candidatura de Mesa si hubiera una segunda ronda. Mira, eso da vueltas en muchos asesores de las oposiciones políticas, ¿no? Exactamente lo que tú dices. Es decir, que realmente la primaria sea la elección de octubre del 19, ¿no? Y entonces quede el mejor posicionado. Y eso va a causar el efecto inmediato de que todos los opositores se unan detrás del que ha quedado para la segunda vuelta. Pero eso tiene un presupuesto, y ese presupuesto es de que el MAS no alcance el 40% de los votos. Peligrosísimo cálculo. Peligrosísimo cálculo. Es decir, es probable que eso se dé y indudablemente toda la oposición política se va a unir, ni siquiera la oposición, el electorado se va a unir en relación al candidato más votado de las oposiciones políticas. Pero ¿quién te puede garantizar que el MAS no alcance el 40% de los votos? Es jugar muy a la línea. Y sorpresivamente están apareciendo encuestas, habrá que buscar la explicación técnica para ello, que ya le están empezando a dar cerca del 40% de Evo Morales en la intención de voto. ¿Con una diferencia de qué puntaje respecto al segundo? De 8 o 9.
hombre, o sea... Riesgoso. Riesgosísimo, riesgosísimo. Así no sean reales esas encuestas, así como que la oposición denunció que no son reales, pero esa es la tendencia, ahí se nota nítidamente el juego. Tranquilamente yo creo que con ciertos elementos Evo Morales podría llegar al 40% de los votos y podría dejar más bien una oposición bastante fraccionada. Es jugar muy sobre la línea. Tú dices tranquilamente, pero ¿será tan tranquilamente que llegue a ese porcentaje? El hecho de lo largo de la campaña, el hecho del desgaste del gobierno también juegan en parte en contra de una candidatura del MAS. Mira, es que hay varios factores que hay que ver, ¿no? Es todavía temprano, el tema de campaña, en una campaña tan larga, no solamente se reduce a los elementos propositivos que pueda mostrar un candidato. Te lo digo porque es una regla básica del marketing electoral. En momentos importantes tú tienes que bajar también al que está subiendo, ¿no? Y eso es necesario jugar en tema de guerra sucia. Es inevitable en una campaña larga, y eso hay que decirlo de frente, es inevitable que exista guerra sucia. Vamos a empezar a ver elementos de guerra sucia, denuncias contra denuncias, van a empezar a aparecer videitos, van a empezar a aparecer papeles. Claro, pero eso lo tienes que medir para que haga daño electoralmente, porque si en este momento aparece una de esas cosas, es fácil de revertirlo, ¿no? Generalmente la guerra sucia se pone muy fuerte 3 meses antes a 2 meses antes de la elección. Son los tiempos electorales donde hay que tener cuidado porque puede aparecer algo que de repente te desestabilice, ¿no? Y cuando los indecisos tienen ya que tomar una decisión. Exactamente. Faltan exactamente 21 minutos para las 0 horas. Todavía no se han registrado otros registros de alianzas en el Tribunal Supremo Electoral. No creo que el MAS no se inscriba. ¿Estará yendo con alianza? Esa es la pregunta que habría que preguntar. Habría que realizar, ¿no? Seguro. Lo vamos a saber antes de las 12. Sí. Por eso te pido que nos sigas acompañando.